¿Quién puede negar los diferentes avatares, las diferentes rémoras que hemos estado viviendo históricamente, digamos ya en los casi últimos 25 años de nuestra historia nacional, ¿no? Es difícil olvidar cada una de esas grandes situaciones y crisis que hemos estado afrontando como venezolanos. No ha sido nada fácil, una historia inédita en nuestro país, una historia que no se había vivido anteriormente. Yo creo que ni en la época del feudalismo se había estado viviendo una situación como esta, ni siquiera para los tiempos de los terratenientes, la historia de los terratenientes de Venezuela. Creo que ni siquiera pudiéramos decir en la historia propia donde todavía nuestro pueblo no se había emancipado. ¿Quién puede negar que el 2019 fue un año sumamente complicado para nosotros los venezolanos desde todo punto de vista? ¿Quién puede negar que la crisis en nuestro país se ha venido agudizando en la medida que los tiempos han pasado, en la medida que los días van avanzando? Y esto es algo que sin duda alguna nos ha tenido que llevar a tener que entrar en reflexiones profundas, ¿no? Para comentar un poco sobre esa crisis que hallamos en el año 2019, cuyo año fue testigo ocular de grandes situaciones de crisis dentro de nuestro país. Quiero mencionar y solamente aludir a una para darle contexto, puesto que el mensaje de hoy va a tener mucha conexión con eso. El 2019 presenció, y en él hallamos el registro de los mega apagones que vivimos en nuestro país. Hubo un primer apagón que se dio el 7 de marzo del 2019, cuyo tiempo de duración estuvo situado en 7 días. 7 días completos en completa oscuridad, en completas tinieblas dentro de nuestro país. Luego no pasaron más de 2 semanas cuando hubo otro mega apagón que también duró aproximadamente 5 días. Además, ese año fue un año donde los cortes del suministro eléctrico por cuestiones de racionamiento, puesto que las empresas que se dedican a la generación de la energía no estaban ni siquiera funcionando al 10% de sus capacidades, pues era lógico entender que los racionamientos fueran sumamente profusos, bastante delicados, bastante fuertes, donde fácilmente pasamos 8 y 9 horas sin luz al día, ¿no? Y esto trae una serie de consecuencias, y más bien trajo una serie de consecuencias que sin duda alguna son simplemente la relación lógica que cualquier conflicto de esto podría traer en el contexto de cualquier nación en el mundo. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos comenzar a ver alguna de las que sin duda fueron implicaciones muy críticas dentro de esta situación, fue el hecho de que, bueno, la falla del suministro eléctrico produjo una serie de consecuencias fatales, y digo fatales porque se registraron no menos de 64 muertes en la primera semana de ese mega apagón que hubo, muertes que se dieron en circunstancias variadas, en circunstancias donde, imagínese usted que en medio de una plena cirugía de vida o muerte en un quirófano en cualquier hospital que carecía de los recursos como para poder, luego de haberse cortado el suministro eléctrico, poder conectar con planta la electricidad. Imagínense la cantidad de vidas que podrían haber quedado allí. Eso sin comentar la ingente cantidad de recursos que se perdieron en millones de dólares por las carnes que se perdían y se pudrían en los refrigeradores de nuestros hogares, empresas que tuvieron que cerrar sus puertas, empresas nacionales que tuvieron una tradición de décadas en nuestro país, tuvieron que cerrar sus puertas porque no solamente fue el problema de que tuvieron que estar más de 7 días sin abrir sus puertas para vender y de alguna manera poderse sostener, sino que además de eso fueron objeto de todo tipo de arbitrariedades por parte de la delincuencia de nuestro país, quienes se dedicaron a la labor de saboteo. Yo recuerdo que en ese año, por cierto, tengo que comentar una anécdota que no puedo dejar pasar, porque esto sin duda alguna refleja la realidad, tristemente la realidad de muchos creyentes hoy. Yo recuerdo que en el año 2019 yo estaba, por supuesto, en pleno apogeo del ministerio y no trabajaba en esta sede, sino que trabajaba en otro lugar. Y recuerdo que varias de las personas que formaban parte del círculo de creyentes que iban a tener su momento de intimidad con el Señor en los servicios, recuerdo que varios de ellos lamentablemente, tristemente cayeron en esa mala práctica de salir a tomar de lo que se había tomado de los lugares
mediante los saboteos. Y recuerdo yo que yo tuve que hacer una reprensión muy fuerte, una reprensión de esas que ustedes saben, ¿no? Que son para el momento y para llevar para su casa también, ¿no? Para comer aquí y para llevar. Y recuerdo que algunas de las respuestas que me dieron, lamentablemente, fue: hermano, pero ¿y si el pueblo tiene hambre? Imagínense, o sea, yo puedo justificar mi actividad delictiva si tengo hambre. Esa fue la respuesta de algunos de los creyentes que estaban en ese momento allí escuchando la palabra del Señor. Ahora, ¿qué cosas nos lleva a tener que pensar esto, no? ¿Qué cosas nos lleva a tener que reflexionar esto, no? Sin duda hay una serie de situaciones allí sumamente problemáticas que hay que atacar con fuerza, ¿no? Yo recuerdo que a mí me llegaron en esos días varias personas con kilos de queso, de jamón y de cantidades de cosas, y yo no dejaban ni que tocaran el piso de la casa, ni siquiera. Pero yo no me iba a ser partícipe de ese acto de delincuentes, de ese acto delinquivo, de ese acto de arbitrariedad que la gente llevó a cabo en esos tiempos, ¿no? Y quien haya tomado de las cosas que otros robaron de esos establecimientos comerciales, no se estaba haciendo menos ladrón que el que salió a hacer eso, porque estaba participando de las infructuosas obras de las tinieblas. Pero cortando un poco este punto y yendo a lo que sí quiero desarrollar, a lo que quiero enfatizar esta mañana, los cortes eléctricos que tuvimos fuertemente ese año produjeron todo este tipo de problemas, ¿no? Ya sabemos, eso contribuyó más al quiebre económico de nuestra nación, contribuyó a la muerte de muchas personas, a la incomodidad, a una cantidad de situaciones engorrosas. Uno de los grandes problemas era que al no tener electricidad tampoco teníamos luz, y al no tener visibilidad clara, el problema de eso era que eso era lo que hacía que se oxigenara la actitud de los delincuentes y la posibilidad de salir a hacer las cosas, porque en oscuras lógicamente las cosas se pueden hacer mucho mejor, ¿no? Si yo voy a hacer algo que no está bien hacerlo, evito hacerlo a la luz, precisamente de la luz, ¿verdad? Evitamos hacerlo a la luz de aquello que nos ilumina, de aquello que nos pone en evidencia, de aquello que hace ver lo que estamos haciendo, la obra que estamos haciendo, donde estamos metiendo la mano, donde no estamos metiendo la mano. Entonces, estar sin luz es un problema serio. Es un problema serio que trae todo tipo de agravantes, trae todo tipo de consecuencias. Ya acabo de nombrar solamente algunas de ellas, pero podemos pasar acá días hablando de todas las consecuencias y de cada uno de los casos que se registraron críticos dentro de la historia de muchas familias venezolanas en este punto, ¿no? Por eso, hoy vamos a estar tratando en nuestra cuarta edición de lo que ya ha venido siendo el desarrollo de nuestro sermón, que es el sermón nada más y nada menos que el sermón del monte que Cristo da a sus discípulos en el monte antes de enviarlos a la labor evangelística. Hoy vamos a centrarnos en lo que dice Mateo, nuevamente Mateo 5, porque seguimos en el capítulo 5, y vamos a estarnos centrando en los versículos del 14 al 16, donde la palabra dice de la siguiente forma, y leemos en el nombre de Jesucristo y pidiendo que el Espíritu Santo añada sabiduría, añada inteligencia para poder entender su palabra. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo primero que quiero decir de cara a este texto que acabamos de leer es que este es el cumplido más grande que Cristo jamás haya hecho a sus discípulos. Si bien hemos venido de desarrollar una serie de enseñanzas donde comenzamos, porque así comienza el Sermón del Monte explicando las 9 bienaventuranzas, luego de las 9 bienaventuranzas pasamos por la parte donde Cristo afirma y declara que su pueblo, que los seguidores de Él, que los cristianos somos sal del mundo. Y sobre eso pudimos estar hablando un poco hace 2 semanas atrás. Ahora Cristo dice que ya no solamente somos sal,
No solamente está diciendo que somos bienaventurados, 9 veces bienaventurados por una serie de características que él refleja en el texto y que desarrolla muy bien dentro de su sermón, sino que además de eso podemos ver que ahora Cristo dice que no solamente quedamos en esos puntos, sino que además de eso somos la luz del mundo. ¿Y por qué digo que es el mayor cumplido que Cristo jamás haya hecho a sus discípulos? Porque al decir Cristo que sus seguidores son la luz del mundo, está diciendo nada más y nada menos que hay una labor, un rol mesiánico en cada uno de nosotros y que hay una equiparable situación de responsabilidad y operatividad en lo que hacemos con lo que Cristo hizo. Porque si usted puede recordar, por ejemplo, en Juan 9:5, él declaró, afirmó haber sido la luz del mundo. Ahora, que Cristo diga que nosotros también somos la luz del mundo, tendrá que entonces entender con ello que está nada más y nada menos que homologando la actitud que nosotros los creyentes debemos tener de cara a la actitud que él tuvo cuando estuvo en la tierra. Entonces no hay mayor cumplido que Cristo haya hecho jamás a un cristiano que este que declara que nosotros somos la luz del mundo, que somos pequeños luminares, que disipamos las tinieblas de muchos senderos, disipamos las tinieblas de senderos de muchas personas, de muchas familias, de organizaciones, de sociedades, etc. Porque la luz, y ya vamos un poco a entrar en lo que esto refleja y en lo que esto significa, es un elemento sin el cual nosotros como creyentes no podríamos vivir. No podríamos vivir. No podría decir lo mismo de la luz natural, ¿no? Porque ya nosotros sabemos que el ser humano no nació teniendo suministro eléctrico y teniendo bombillas en sus casas. Eso no existía. Eso vino existiendo apenas en la Edad Moderna, en el siglo XX apenas que se hacen estas cosas. Siglo XX, Thomas Edison con la cuestión de la bombilla y otro científico que no recuerdo ahorita el nombre, se me escapa, creo que fue Tesla, sí, el que contribuyó al tema del suministro eléctrico para que pudiera ya haber energía eléctrica y con ello pues hacer todas las cosas que la energía eléctrica podía hacer, ¿no? Sin duda es una situación bastante incómoda el que pudiéramos vivir sin luz eléctrica, sin la luz artificial que el hombre ha creado, pero no sucede lo mismo para un creyente que entendiendo que debe ser luz, deja de ser luz. Porque esto es crítico en la labor del creyente. Y lo segundo que tenemos que decir de cara a este punto es que nuevamente, como sucede con las 9 bienaventuranzas y como sucede luego con el mensaje que sucede, las 9 bienaventuranzas que tiene que ver con la sal de la tierra, en este caso la luz nuevamente viene a revelar uno de los grandes roles que todo creyente debe cumplir de cara al ministerio al que ha sido llamado. Entonces la luz es nuevamente la revelación clara de Cristo de cara a sus discípulos de cuál debía ser su responsabilidad. Lógicamente, si nosotros dejamos esto acá quedaría muy abstracto. Bueno, podemos tener algunas ideas más o menos que podemos elucubrar desde el punto de vista lógico de lo que una luz es en un sentido físico, y eso podríamos traspolarlo, equivalerlo a lo que pudiera ser entonces el significado en términos espirituales. Pero la idea acá no es estar divagando y estarla lanzando para ver qué pegamos y qué adivinamos. La idea es ir exactamente a lo que el texto nos enseña en ese sentido para que estemos bien encaminados en materia de lo que tiene que ser entonces la interpretación correcta del texto en el que estamos en este momento. Si nos vamos entonces a la valoración exegética de los primeros 2 versos, tenemos entonces lo siguiente. Y volvemos a leer: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora, esta es una declaración superlativa de Cristo. ¿Por qué es una declaración superlativa? Esto tenemos que conectarlo con lo que acabo de decir en la introducción. Acabamos de ver que es el mayor cumplido que Cristo hizo a sus discípulos. Que Él equiparara a sus discípulos con la propia labor mesiánica perfecta, santa, pura y sacra que Él llevó a cabo estando en la tierra,
eso yo no sé si hay otra cosa que podamos nosotros decir que sea mayor cosa que esta, que sea más grande que esta que acaba de Cristo de declarar. Por eso digo que es una declaración superlativa, porque esto tiene un contenido muy trascendental dentro del mundo espiritual y dentro de la situación propia personal de cada creyente, de cada individuo que ha decidido seguir las huellas de nuestro Maestro. Entonces es una declaración superlativa. Ahora, una cosa importante que hay que destacar acá también es que esta luz que nosotros tenemos, este brillo que nosotros producimos al mundo, no es una luz que viene de una fuente propia, endógena, sino que esta luz más bien es una luz prestada. Nosotros brillamos con una luz y una energía prestada cuya fuente no se halla en los registros endógenos de nuestra alma, sino que más bien se halla de manera exógena, y la persona que funge como fuente para que nosotros podamos brillar, para que podamos ser lumbreras en medio de caminos llenos de tinieblas, es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Entonces no brillamos con luz propia, brillamos con la luz de Cristo. ¿Por qué es importante destacar esto? Simple, el ser humano por regla general, en su malicia humana, su tendencia siempre busca la exaltación propia del ser. Su tendencia siempre está a buscar el hedonismo, su tendencia siempre está a buscar el orgullo, en su tendencia siempre está a buscar todo tipo de situaciones que desdibujan por completo la posibilidad de la humildad que es en nosotros. Entonces, puesto que nosotros somos así, es importante que destaquemos esto, que no brillamos con luz propia. Ningún creyente, no importa cuán bueno haya sido, usted me puede comenzar a nombrar una lista larga de creyentes a través de la historia que han sido ejemplos completos para sociedades, ninguno de ellos brilló con luz propia. Pablo fue clarísimo en este aspecto. Y no lo dijo de esa forma, no dijo yo no brillo con luz propia, sino que brillo por la luz de Cristo, pero dijo cuestiones como, por ejemplo, miserable pecador soy, digno de conmiseración. El más pequeño de los apóstoles, el abortivo, el que llegó casi que por empujones. Miserable condición de pecado se encuentra dentro de mí cuando quiero hacer lo que debo y no lo puedo hacer, sino que termino haciendo lo que no debo. Creo que ese es un reflejo bastante claro, es un cuadro que Pablo diagramó de manera muy clara respecto a lo que es la condición humana. Y ustedes saben que para mí es fundamental, porque para poder conocer y exaltar a Dios de manera objetiva es necesario que conozcamos la bajeza en la que nosotros vivimos. Mientras nosotros no nos hagamos conscientes de nuestra bajeza humana, de lo miserables que somos sin Él, no podremos darle a Él el debido lugar que se merece. Porque un ser humano exaltado no reconoce a Dios. Un ser humano que piensa que lo tiene todo y que no necesita absolutamente la ayuda de nadie, mucho menos la ayuda de un ser supuestamente trascendental, cuyos ateos a veces nombran, son la muleta de los cristianos, una muleta además ficticia, que se cree así como un niño crea un amigo imaginario. Quien vive dentro de esa miserable condición, como diría en este caso entonces el conspicuo psicólogo y psiquiatra Sigmund Freud, él diría que el problema de la gente que cree en Dios es que no ha llegado a la maduración de la adultez intelectual. Y como no ha llegado a la madurez de las capacidades intelectuales que se supone que un adulto debe tener, sigue consagrando ideas tan fantasiosas al mismo punto de aquel como el que cree en Santa Claus o cree en los duendes o cree en la hada de los dientes, de que existe un supuesto Dios. Eso es lo que diría entonces Sigmund Freud. Estaríamos con un Friedrich Nietzsche que incluso dice que Dios ha muerto para la sociedad, que Dios de hecho está sepultado, que una vez que el hombre adquiere conciencia intelectual y comienza a desarrollarse en sus capacidades y facultades cognitivas,
Entonces comienza a entender cuán fantasioso y cuán novelesca ha sido toda esta situación que nos explica el Sagrado Texto. Esta es una situación sin duda alguna que ha acompañado a la humanidad. Y todos nosotros sabemos, os lo he dicho en varias ocasiones, que el siglo más ateo de la historia es el siglo XIX, cuyo siglo presenció movimientos tan horrendos como la Ilustración, que la Ilustración comienza siglo XVII, siglo XVIII más bien, pero en el siglo XIX tuvieron que darse una serie de respuestas de cara a estos problemas que tanto la Ilustración como el positivismo había dado, el positivismo de Augusto Comte, y luego la Ilustración también en la Revolución Francesa. Luego más adelante podemos ver el Mayo francés en los años 60, cuando también tenemos una serie de contribuciones de filósofos muy conspicuos para el momento y que trajeron varias de las perniciosas tesis que nosotros hoy escuchamos sostienen estos movimientos de género que están completamente sumidos en el núcleo propio de las fauces del infierno, con lo que piensan, con lo que creen, con lo que practican, con lo que es su vida diaria, con lo que es su actitud. Entonces no brillamos con luz propia. La luz con la que brillamos es una luz prestada, y ese que la prestó está muy claramente evidenciado en el texto sagrado, y señala a Jesucristo. Él es nuestra fuente. Él es el que hace que podamos brillar. Sin Cristo no hay brillo en nosotros. Sin Cristo la vida no tiene sentido. Muy bien explica William Lane Craig cuando habla y desarrolla su tesis acerca del sinsentido de la vida cuando Dios no está presente en la fórmula del ser humano. La vida se convierte en un sinsentido. Y otro filósofo diría que la fe es la razón de Dios revelada a la sinrazón de los hombres. La fe, repito, es la razón de Dios revelada a la sinrazón de los hombres. Qué tremenda forma de presentarlo, ¿no? Una sentencia clara, pequeña, corta, que incluso es incisiva y es apotécnica, aforítmica. Es tremendo todo esto, pero este es un punto, hermano, en lo que nosotros debemos estar bien asentados, bien claros, que no brillamos con luz propia. Otra de las cosas importantes que tenemos que destacar de cara a este texto es que la palabra está siendo clara. Cristo está diciendo que somos la luz del mundo, no la luz de la iglesia. No la luz de la iglesia. Cristo dice la luz del mundo, porque se supone que la iglesia es la luz. Pero si yo voy a alumbrar para la iglesia nada más, imagínense, ya la iglesia se supone que es el lugar cuyo creyentes se convierten en luminares, puestos que están conectados a la fuente que es Cristo, quien nos da la capacidad de poder brillar. ¿Y por qué este énfasis también es importante que lo hagamos saber? Porque hay gente que cree, y digo creen, a lo mejor no lo dicen verbalmente, pero sus actitudes hablan mucho más que sus palabras. Hay gente que solamente se comporta como cristiano cuando está dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Hay gente cuyo comportamiento solamente está medianamente a la altura de lo que se supone debe ser un cristiano, tratan de emular lo que es un cristiano cuando están frente al pastor, cuando están frente al líder que le atiende directamente, cuando están frente a las personas que lo ven en la iglesia. Pero luego cuando sale de esas cuatro paredes, entonces comienza a vivir una vida que no tiene nada que ver con eso. Entonces ahí podemos notar claramente lo que he venido desarrollando en las últimas semanas, de que estamos ante la presencia de un cristiano cuya condición espiritual está completamente cedida al mesticismo, al mestizaje. Entonces tenemos a un cristiano mestizo, ¿no? Un cristiano que está aliado con el mundo, que tiene espolvoreados algunos versículos bíblicos en la mente, como cuando uno echa un condimento a la comida y medio echa una cierta cantidad de ese condimento para darle un sabor. Entonces tenemos un espolvoreo de ciertos versículos en la mente, pero luego el núcleo central de nuestra mente y de nuestra alma está llena del mundo. Está llena de todo tipo de actitudes discriminantes, discriminatorias, todo tipo de actitudes disfuncionales que no tienen nada que ver con la actitud que un cristiano verdadero debe llevar. Y sí que hay que hacer énfasis, aunque
C.S. Lewis decía que era incorrecto hablar de un cristiano verdadero, porque eso es una redundancia y es un vicio en el lenguaje, pero hoy se hace necesario hacerlo. Hoy se hace necesario hacer la discriminación entre un cristiano y un cristiano verdadero. ¿Por qué se hace necesario? Porque la anatomía de la cristiandad de hoy está aliada con el mundo. Tenía en estos días una conversación con, ustedes lo conocen, con el pastor Jorge Isea. Nos conectamos privadamente por las redes estas sociales, una videollamada, y estábamos un poco desarrollando ese punto. Había unos estudiantes allí, una cierta cantidad de personas, y estábamos un poco desarrollando este punto. Y es lamentable, pero él comenta en un momento que, porque eso es una clase que tenemos, que está abierta tenemos abierta para la congregación, para toda la congregación, para toda la gente que quiera entrar en ese curso, un curso completamente gratuito. Y habíamos llegado a la conclusión de que definitivamente, bueno, no es una conclusión nuestra, es una conclusión que está plasmada por estadísticas, por estudios estadísticos que se han hecho. Ya yo se los he dicho en varias ocasiones. Es horroroso, da vergüenza ajena tener que apelar a las estadísticas que dicen que solamente el 5% de la población cristiana evangélica lee la Biblia y que del 5% que la lee, el 1% la estudia. No es de extrañar entonces que tengamos todos estos desvaríos como cristianos, como creyentes, todo tipo de disonancias en nuestra mente, en nuestra forma de actuar y todo tipo de problemas, todo momento, porque no estudiamos las Sagradas Escrituras. Y yo no puedo creer, no entiendo por un segundo cómo hay gente que pretende llevar un cristianismo completamente divorciado de la realidad que el texto sagrado nos enseña. ¿Qué cristianismo puede vivir una persona cuya vida nunca tiende al estudio serio y responsable de las Sagradas Escrituras? ¿Qué cristianismo podemos llenar? La base epistemológica de nuestra fe está centrada en ese libro. Ese libro es el que nos dice lo que tenemos que hacer, ese libro es lo que nos dice que es bueno, que es malo, a quién debemos seguir, a quién no debemos seguir. Ahora, si nosotros no tenemos claro esto en nuestra mente, sino que simplemente andamos elucubrando sobre razones y tesis personales y filosofando sobre cuestiones, pues aquí no se vale la filosofía en ese sentido. Yo no debo filosofar sobre las cuestiones bíblicas, en el sentido de que los criterios y los artículos de fe que están revelados claramente en las Sagradas Escrituras, yo deba filosofarlos, porque claro, el que tiene la necesidad de filosofar es porque muy probablemente no conoce nada de la Biblia a veces. Y tenemos muchos cristianos filósofos, pero no filósofos de carrera. Ojalá fueran al menos filósofos de carrera, sino cristianos filósofos en el sentido de que todo lo quieren, todas las conclusiones y las tesis a las que quieren arribar de acuerdo a la fe, se centran no en la epistemes que el texto sagrado revela, sino en lo que sus experiencias personales le han podido decir a través de la historia. Entonces prima la experiencia sobre lo que el texto sagrado dice. Entonces ya no es el yo creo, sino el yo siento. Entonces sustituyo el yo creo por el yo siento. Ahora son mis pálpitos, son mis experiencias personales, lo que yo he podido vivir, lo que yo he podido experimentar, lo que yo he podido afrontar en mi vida, lo que entonces me va a decir cuál va a ser la regla y el fundamento de fe sobre el cual yo voy a caminar en la vida. Eso es un serio problema. Ese es un serio problema que tienen muchas personas y se creen que son la conciencia del pueblo, que se creen que son la conciencia universal de la iglesia, porque este es uno de los tipos de problemas que arrastran las personas de esta índole, que creen que sus experiencias personales deben universalizarse y crearse especies de artículos de fe por medio de estas experiencias personales que estos han tenido. Es un serio problema que también hay que atacar, sin duda alguna. Al decir que nosotros somos la luz del mundo, está revelándose un rol mesiánico en nosotros. Cuidado con esto, no se debe malinterpretar. Al decir que hay un rol mesiánico, la que estoy tratando de decir con ello es que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo que Cristo hizo. Nosotros debemos llevar el mensaje de reconciliación que tenemos a través del Evangelio a las personas en el mundo. Debemos llevar este mensaje de reconciliación. Si nosotros nos quedamos este mensaje solamente para nosotros, estamos siendo egoístas, además no estamos cumpliendo con la gran comisión. ¿Y cómo se convertirá si no hay quien les predique? Dice la palabra del Señor. ¿Cómo se convertirán
si no hay quien salga a predicarles, si no hay quien les dé siquiera un Dios te bendiga? ¿Cómo se convertirá el mundo? Cristo no va a bajar para presentarse en las diferentes campañas evangelísticas que se hacen a través de todo el globo terráqueo. Para eso Él tiene un representante acá que llama novia, que es la iglesia, que somos nosotros, para llevar esta gran comisión a las naciones, para llevar esta gran comisión a las familias perdidas, a las mentes perdidas, que son muchas las mentes perdidas. ¿Y por qué están estas mentes perdidas? Sería la pregunta en este punto. Precisamente porque no hay luz en ellas. Cuando una mente no está iluminada con la luz de Cristo, a saber, la luz de Cristo son una serie de cosas que ya más adelante vamos a ir desarrollando, pero una de ellas es su gloriosa palabra. Si la gloriosa palabra de Cristo no llena nuestra mente, no llena nuestro corazón y estamos claros en los criterios, en los artículos de fe que refleja el Sagrado Texto, vamos a tener serios problemas y vamos a ser cristianos disfuncionales. De hecho, yo tendría serios problemas incluso para creer en la cristiandad de un cristiano que no estudie las Sagradas Escrituras. Yo entiendo que esto no es una cuestión, yo entiendo que la teología no se le da a todo el mundo. Ojo, es distinto decir no es para todo el mundo. Cuando digo no se le da, no estoy queriendo decir no es para todo el mundo. Estoy diciendo que no todo el mundo le gusta estudiar, no todo el mundo le gusta hacer una carrera universitaria, y mucho menos si tiene que ver con cuestiones de la Biblia. Pero si es que le cuesta siquiera ponerse 5 minutos a leer un texto bíblico en el día, imagínese usted ya tener que estudiar toda una ciencia, presentar tesis, todo tipo de trabajo, hacer investigaciones, escribir artículos, etc. Mucho más complicado sería entonces para las personas hacer estas cuestiones, aunque es el deber ser. Creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice, no del todo, que creo que no deberíamos llevar las cosas tan al extremo, porque yo creo que hay personas que pueden tener sólidos conocimientos teológicos sin siquiera haber estudiado teología. Me refiero, sin haber estudiado teología, corrijo, de manera formal, pero autodidácticamente se puede llegar a tener conocimientos muy sólidos en teología. Usted quiere estudiar, por ejemplo, sobre teología sistemática, hay millones, estoy exagerando, pero hay miles de autores que escriben sobre teología sistemática. Yo no sé cuántos libros me he leído yo solamente de pura teología sistemática. Ahí están todas las doctrinas fundamentales de que usted necesita conocer de la Biblia. Si nosotros no tenemos conocimientos doctrinales, porque usted maneja el presupuesto que se maneja dentro de las personas creyentes que están completamente desinformadas, de que, ¿para qué yo voy a estudiar doctrina? A mí no me interesa nada con estas cuestiones. ¿Por qué estudiar doctrina? Si la doctrina lo único que hace es dividir. Y sí, es verdad, la doctrina divide. La verdad divide. Y es que si la verdad y la doctrina no dividiera, no estuviera haciendo lo que debe hacer. ¿Sabe por qué? Porque el trigo debe ser separado de la cizaña. O la cizaña, más bien, debe ser separada del trigo. Y la única forma que la cizaña salga del trigo es exponiendo a la luz la verdad del Sagrado Texto. Porque cada vez que usted expone a la luz la verdad del Sagrado Texto, está poniendo en evidencia la falsedad de la gente que pone una máscara de cristiano, pero que de cristiano no tiene absolutamente nada. Y esto es un poco parte de la importancia entonces de la luz en esta situación. Ahora, ¿qué es lo que es exactamente la luz? ¿Qué es la luz? Sobre todo en el contexto del texto que estamos estudiando. Yo quiero darle 3 razones de la luz, pero primeramente en un sentido físico. Y luego este sentido físico va a ver que es perfectamente traspolable al sentido espiritual y que tiene perfecta pertinencia con el sentido espiritual. Lo primero que nosotros tenemos que ver sobre la luz, que la luz se hizo para ver. Número 1, la luz se hizo para ver. Es lo primero. Yo no podría estar viendo ahora mismo absolutamente nada en este lugar donde estamos ahorita si agarramos y apagamos todos los bombillos que están acá encendidos. Si apagamos toda esta cuestión, difícilmente podamos ver algo, y sobre todo si es de noche. A lo mejor ahorita podemos ver algo porque todavía por la cortina se filtran ciertos rayos de luz solar, hay una refracción también. Pero si fuera de noche y encima apago las luces, pues no pudiera ver absolutamente nada. Y una de las cosas
Uno de los grandes problemas que trae el que esto ocurra es que nos entorpece en nuestro caminar por el lugar, o sea, cual sea el lugar. Por mucho que yo conozca mi casa, mire, cada vez que yo salgo en las madrugadas a ir al baño, como está todo esto apagado, no veo absolutamente nada, nunca falta un día en que no me tropiece con algo. Con un mueble, con las mesas, con las sillas, con cualquier cosa me tropiezo, pero me tropiezo. Y ese es uno de los problemas de que no haya luz, que siempre van a haber tropiezos, porque al usted no poder evidenciar la localidad de los diferentes objetos que están en un momento determinado en cierto espacio, pues lo que usted va a tener como consecuencia lógica de eso es que muy probablemente vaya a terminar partiéndose una canilla porque se dio con la silla o con quién sabe qué objeto que esté en el lugar. Entonces lo primero es que la luz es para que se vea. ¿Para que se vea qué? Lo que no se puede ver si la luz no está. Porque si todo esto fuera pura tiniebla, imagínense que ahorita mismo se le acaba la energía al sol. ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría nuestra Vía Láctea? ¿Cómo quedaría nuestro sistema solar si la estrella del sol se apagara? Imagínense usted la densidad de las tinieblas que habría. Una densidad de tinieblas tan profundas que sería absolutamente imposible poder ver siquiera algo, nada, no podríamos ver absolutamente nada. Entonces, por eso el primer sentido es para ver. El segundo sentido, entonces, que tenemos para la luz es que la luz es una guía, funge como una guía, porque una vez que yo tengo iluminación en un lugar, yo puedo ver lo que tengo frente a mí, lo que tengo detrás de mí, lo que tengo a mis lados, y sabré tomar la decisión correcta para saber por qué momento, por qué lugar debo caminar para no tropezarme con las cosas que están allí. Entonces me brinda una guía. También podríamos poner el ejemplo de un auto que está viajando en zonas foráneas. Ya sabemos que por regla general las autopistas, las carreteras que están en las zonas foráneas, que no están dentro de las ciudades, cuando hacemos un viaje para cualquier zona fuera de nuestra ciudad y vamos a un lugar remoto, nos vamos a dar cuenta que esas carreteras no tienen alumbrado público. Y que es lo único que nos permite observar la carretera para podernos guiar en el camino que estamos siguiendo. Los faroles del carro, hermano. Y usted tiene que poner esa cosa lo más alto que las cosas esas den. Lo más alto que puedan dar, porque si no, no va a haber absolutamente nada y las probabilidades de que usted tenga un accidente son del 2000%. Entonces, ese es el segundo motivo o la segunda razón de la luz. Un tercero sería advertir. Advertir. Nosotros podemos ver cómo existen muchas luces de neones en ciertas vialidades, ciertas iluminaciones que nos dan una advertencia de, hey, mira que hay un hueco, ten cuidado por pasar por esta zona, mira que aquí hay un barranco y te iluminan la zona. De repente, no sé, vemos a los ¿cómo se llaman esta gente? A los que se ponen en las calles con las... Por ejemplo, en los aeropuertos se ve mucho, ¿no? Estos tipos que los fiscales de tránsito, es que se les dicen, ¿no? Fiscales de tránsito. Los fiscales de tránsito usted los ve, sobre todo si no hay luz, usted ve cómo ellos andan con unas faroles allí tratando de hacer algún tipo de seña que más o menos le permite a la gente saber por dónde va la cuestión. Lo mismo sucede también con los aviones, ¿no? Usted está en un aeropuerto, usted va a ver, por ejemplo, que los aviones se guían por los tipos que tienen enfrente haciendo movimientos con la mano, con cuestiones que refractan luz, a veces pueden ser refractantes de luz, simplemente, y eso permite que las cosas esas que utilizan se iluminen, o pueden ser luces propiamente que tengan integrado dentro de esos barrotes, por ponerles un nombre, no sé, esos palitos, como sea que se llamen, no sé cómo se llaman esas cosas. Nunca he sido fiscal de tránsito para conocer cuál es la terminología de esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, esta es otra de las funciones. Ahora, ¿cómo nosotros podemos equiparar esto en términos espirituales? Porque hay una equiparación perfectamente espiritual en este tema. Si la luz se hizo para ver, ¿qué cosas necesitamos ver? Si la luz se hizo para hacer una guianza, ¿en qué cosas necesitamos ser guiados? Y si se hizo para hacer una advertencia, ¿en qué debemos hacer una advertencia? Si usted ve, todas las tres cosas que acabo de decir son el propósito fundamental de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es la pantalla de luz más grande, puesto que Cristo está en ellas, que nosotros podemos encontrar en la vida.
Y la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el texto sagrado con todas sus letras bien consagradas y bien estudiadas, son la luz de este mundo. La Biblia nos permite ver. La Biblia es una guianza y la Biblia es además una advertencia. La luz, ¿qué es lo que nos permite ver las Sagradas Escrituras? ¿Qué nos permiten ver las gloriosas palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos permite ver? Nos permite ver muchas cosas, nos permite hacernos conscientes de muchas cosas. Por ejemplo, nuestra pobre condición humana. Cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad en el texto bíblico de que Dios es un santo, santo y santo, que es el atributo más magno que tiene el Todopoderoso, porque la Biblia nos dice que Dios es amor, 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 poder, 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 omnisciente, omnisciente, omnisciente. El único atributo que se enfatiza 3 veces en las Sagradas Escrituras es la palabra santo. Y tiene 2 connotaciones básicas la palabra santo. Uno es apartado, consagrado, y el otro es rectitud, justicia. Esos son los significados de la palabra santo. Y la palabra dice que Dios Todopoderoso es 3 veces santo. 3 veces santo, perfectamente recto, perfectamente justo y perfectamente, porque es la primera sección que tiene el término santidad, apartado. ¿Apartado de qué? De la inmundicia que existe en el mundo. Apartado de toda forma de llevar una vida completamente manchada, llena de arrugas y llena de todo tipo de situaciones horribles. Entonces, la Biblia es, sin duda alguna, nuestra norma infalible de fe y de conducta. Es nuestra norma infalible de fe y conducta. ¿Por qué? Porque ella es la lumbrera de nuestros caminos. Fíjense, nos permite ver la condición que tenemos, nos permite hacernos conocer que, puesto que tenemos la condición que tenemos, estamos impedidos en el acceso al reino de los cielos, y nos permite también poder ver la misericordia y la gracia y la compasión de un Dios que es 3 veces santo y que, no conforme a su perfecta rectitud, aún así ha decidido salvar a gente que no merece ser salvada. Así ha decidido llegar y tocar la puerta de corazones que no merecieron nunca siquiera que Dios tuviera un segundo en el tiempo para pensar en ellos. Es guianza también la Biblia. Cristo es guianza. Dios es guianza. Aquí tenemos el segundo sentido de la luz. Una vez que conocemos nuestra condición y conocemos la condición de Dios y la condición que tenemos ante el Creador, eso nos guía. Eso nos guía. ¿Por qué nos guía? Nos guía porque al entender mi pobre y miserable condición y que existe un ser que es antónimamente distinto a mí en todos los aspectos y que además es perfecta justicia, rectitud, compasión, amor y misericordia y gracia, me permite tener la posibilidad de la esperanza de que Él un día se acerque, me llame y me saque de las tinieblas del mundo y me traiga a su luz admirable. Allí lo tenemos. Advertencia, lo tercero. ¿Cuál sería entonces nuestra advertencia en esta aplicación espiritual del texto? Que luego de habernos hecho conscientes porque la luz nos permitió ver, y luego de haber sido guiados porque la luz nos permite la guianza, si no atendemos esos llamados, entonces hay una seria advertencia para las personas que no quieren consagrar su vida al Todopoderoso. Y ya todos nosotros conocemos cuál es esa seria advertencia. Una advertencia que, por cierto, cada día se convierte más en una grotesca vulgaridad para el mundo contemporáneo. Hablar del infierno para el mundo contemporáneo se constituye en algo poco menos grave que un asesino que sale y descuartiza cuerpos todos los días de su vida. Para que me entienda cuál es la concepción que el mundo del siglo XXI, el mundo contemporáneo, el mundo posmoderno, tiene de cara a esta realidad que la Biblia explicita de manera muy clara en los labios, por supuesto, y sobre todo principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que hay un esfuerzo incluso dentro de la cristiandad moderna
de eliminar la palabra infierno dentro de las Sagradas Escrituras. ¿Sabía eso? ¿Sabía que hay muchos creyentes que no creen en un infierno y que están haciendo todos los esfuerzos editoriales posibles para eliminar la palabra infierno como una palabra que tiene una fuerte connotación de condena? Y algunos cristianos modernos han llegado a la conclusión de decir que infierno no es ese lugar que nosotros tradicionalmente hemos desarrollado a través de las diferentes doctrinas en la teología, sino que infierno es simplemente pasar a un estado donde estamos apartados de Dios y punto. Otros dicen, en una visión muy, diría yo, budista del asunto, muy hinduista, que simplemente pasamos a la no existencia. Pero no es que haya tal lugar como un lugar de sufrimiento eterno donde vamos a pasar, lógicamente, toda la eternidad. Aunque decir toda la eternidad es un vicio del lenguaje, no tiene sentido lógico. Porque la eternidad no es toda, la eternidad no es un todo que se pueda tomar. Lógicamente no tiene sentido, pero uno lo habla para que la gente entienda, ¿no? Uno lo dice así para que la gente pueda entender. Y allí tenemos la aplicabilidad del texto en términos espirituales. Está claro. Yo quiero entonces que veamos algunos textos que nos van a arrojar un poco más de luz en este sentido. Textos muy relevantes que van a traer bastante luz sobre el asunto que estamos desarrollando. ¿Cómo no puede faltar siempre la magistralidad del apóstol Pablo, quien en Efesios 5, del 8 al 13, nos dice de la siguiente manera? Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora, lo que aquí acabamos de leer por el magnífico autor de la carta de los Efesios, que es el apóstol Pablo, es que la luz es tres cosas que podemos ver en un resumen acá Pablo hizo. Pablo dice, porque el fruto del Espíritu es en toda, número 1, bondad, 2, justicia y 3, verdad. Bondad, justicia y verdad. Estamos viendo. Este es el primer énfasis que tendríamos que hacer entonces de este texto. Equiparar la luz con bondad, justicia y verdad. Un cristiano que no sea bondadoso, que no sea justo y que además no tenga la verdad en su vida, no se puede decir siquiera que sea cristiano. No es que yo deba decir que no es un cristiano que no da luz. No, es que no es cristiano. Porque yo no puedo creer que exista una persona que diga ser cristiana y que nunca tenga un momento de bondad en su vida, que nunca en su vida tenga un momento de justicia y que nunca en su vida tenga un momento de la verdad. Y que se vuelva puras mentiras. Eso es contradictorio. Sería una aporía totalmente desde el punto de vista lógico. Algo irreconciliable desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de la coherencia, de la consistencia propia del texto, o de la realidad de la Biblia, de la realidad de nuestra profesión de fe. Ese es el primer énfasis que podemos ver acá. Un segundo énfasis es que la luz descubre lo que está oculto. Es otra de las cosas que podemos ver acá, están dentro del texto. Hay cosas que no pueden ser evidenciadas a menos que se prenda un foco. Yo no podría evidenciar todo lo que está dentro de esta sala si esta sala se encuentra sumida completamente en las tinieblas. Sería imposible. Ahora, en el momento que yo enciendo las luces de esta sala, entonces yo puedo observar todo lo que está a mi alrededor, los puedo ver a ustedes, puedo ver las sillas, puedo ver todas las cosas, los instrumentos que tenemos acá, todas las cosas las podemos ver. Todo. Entonces la luz evidencia aquello que, a no ser que haya una luz cerca, no podría ser evidenciado. Por eso es que el cristiano tiende, por regla general, a caerle muy mal a la gente.
cuando el cristiano es cristiano. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano es cristiano, lo que sucede es que esta persona, donde esté, sea en el trabajo, sea en el lugar de estudio, sea en medio de la familia, sea en cualquier junta social que pueda tener, esa persona siempre será un luminar en esos lugares y siempre pondrá en evidencia el pecado de las personas que están en ese lugar. Porque una persona que está llena de la palabra de Dios no se calla la boca cuando está frente a situaciones completamente arbitrarias. Mire, si yo estoy en el colegio o estoy en un lugar, por ejemplo, imagínense que la hermana Ruth, que trabaja para la banca privada, que ella esté en ese lugar y esté viendo cómo todo el mundo, no algunos, todo el mundo roban a diestra y siniestra y sacan y entran y salen como perros por su casa de la bóveda del banco y sacan toda la plata que quieren y se la llevan para su casa y se la llevan a gastarse en viajes, en esto y en aquello y lo otro. Y que la hermana no sea capaz de acercársele nunca a ninguno de ellos y reprenderlos por lo que están haciendo. Eso sería grave, eso sería hacerse partícipe del asunto. Y acuérdense que lo dijimos en la prédica antes pasada. En la enseñanza antes pasada hablábamos de ¿qué? De la sal, ¿verdad? Hablábamos de la sal. Pero no fue en la antepasada, creo que fue en la antepasada porque tocamos parte también de una de las bienaventuranzas. Y decíamos que la persona, para poder hacer la paz, a veces tenía que declarar la guerra. ¿Se acuerdan que lo dije? Que yo sé que a muchos en el momento les hizo ruido, pero después que comencé a explicar la cosa, comenzaron a disiparse las tinieblas, ¿no? A veces para poder tener paz hay que hacer la guerra. Y lo digo en un sentido figurativo. No me refiero a que yo, quiero tener paz con el vecino y voy y le tiro 3 bombas nucleares y acabo con él para que se acabe el problema de la cuadra. O sea, no me refiero a eso, por amor a Dios. Imagínense usted, si así nos condujéramos nosotros los cristianos, así era Pedro. Pedro quería hacer descender fuego del cielo. A mí también me gusta ese método, pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, también me gusta esa metodología, yo soy muy petrino en ese sentido, pero yo entiendo que el texto bíblico dice que eso no lo debo hacer y tengo que atender lo que el texto bíblico enseña. No lo debo hacer, punto. Pero sin duda alguna es lo que provoca en muchas ocasiones en la vida. Pero aquí no nos vamos a quedar a cuento, hermano. Aquí el que diga que no, que nunca ha sentido y que siempre se ha reprimido todo tipo de sentimientos de querer siquiera agarrar por las greñas a alguien en algún momento, bueno, hermano, ¿será que es que no he vivido? No sé, ¿será que? Yo diría que no debería estar aquí. Diría como dijo la señora Kennedy. La señora Kennedy una vez dijo a una persona que tenía una conversación con ella, le decía, he encontrado la iglesia perfecta. A lo que la señora Kennedy le dijo, caramba, encontraste la iglesia perfecta. Bueno, déjame sugerirte algo. ¿Qué? No vayas nunca para allá, para esa iglesia. ¿Por qué? Porque en el momento que tú entres la vas a corromper. Ahora, el mensaje no era para ella, el mensaje es un mensaje para la humanidad. Si nosotros hallamos una iglesia perfecta, seguramente esa iglesia debe estar compuesta de ángeles, no creo que de seres humanos. Y en el momento que cualquiera de nosotros entremos a esa iglesia dejó de ser perfecta. Esto es un mensaje para las personas que todavía andan en búsqueda de iglesias perfectas, ¿no? Y creo que la elocuencia de los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis es de una talla descomunal con respecto a que tales iglesias no existen. Ya nosotros pudimos desarrollar toda una serie sobre ese tema. Otro texto que lo vemos en el glorioso libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuevamente hace el énfasis de justicia, que hay una conexión clara y directa entre ser luz y ser una persona justa, recta. Pero lo otro que podemos ver evidenciado en el texto es que esta luz
tiene la posibilidad de aumentar en niveles de grados de intensidad. Es decir, yo no puedo concebir la idea de que una persona recién convertida al cristianismo 40 años después siga teniendo la misma tenue luz que tenía cuando recién se convirtió. Porque el llamado del creyente que se convierte, de la persona que entra en este glorioso movimiento de fe que llamamos la fe cristiana, es a que exactamente lo que el texto dice, a que nuestra luz vaya de aumento en aumento, así como el día. No es lo mismo la luz, la intensidad que el sol tiene a las 7 de la mañana que la intensidad que el sol tiene a las 12 o a las 2 de la tarde. Nosotros podemos ver cómo hay un nivel de progreso en la intensidad de los rayos solares que entran al globo terráqueo y que de poco en poco van calentando cada vez más los lugares. La luz se va haciendo cada vez menos tenue, más brillante por las posiciones que el sol adquiere relativas al movimiento de la Tierra, tanto en su movimiento de traslación como en su movimiento de rotación, porque eso marca todo, y por eso podemos decir, por ejemplo, que el 24 de diciembre es el día más largo del año, por la posición que el sol adquiere en ese preciso instante del día 24 de diciembre. Y es exactamente la misma imagen que el texto quiere transmitir. Un cristiano verdadero no puede permanecer con los mismos niveles de luz que en un momento determinado de su historia, que pudieron haber sido los primeros 5 años de su vida cristiana, y que luego al observarlo 40 años después tenga exactamente la misma luz, ni se diga ya que tenga una luz más tenue, que sea peor. Porque aquí lo que Proverbio nos está diciendo es que tenemos la responsabilidad, no es un consejo, no es algo que el texto te está diciendo como, yo te aconsejo que hagas esto si quieres para que pruebes. Pruébalo a ver si te funciona, de repente te funciona y la cosa te va mejor. No, es un imperativo ético de la fe cristiana que nosotros debemos hacer que nuestra luz aumente cada vez más, así como la luz del sol no es igual a las 6 de la mañana que a las 12 del mediodía. Y ya sabemos lo que significa luz. Nuevamente repito, bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad, su bondad, su justicia y su verdad, y mi bondad y mi justicia y mi verdad deben ser cada vez más agudas, más evidentes, más intensas. No podemos ser luces tenues en este mundo, porque las luces tenues terminan tarde o temprano apagándose por completo, y eso sí es un problema serio. Si su condición actual es la de una luz tenue, todavía tiene posibilidades. Por eso dice la palabra, escribe el apóstol Pablo, que los creyentes debemos pedir que el don que está en nosotros se encienda cada día más. Que debemos trabajar para que nuestro don se encienda cada día más. Pero ¿sabe qué cosa es difícil luego? Cuando de un estado de luz tenue pasamos a un estado de una luz que ya está completamente inexistente. Y entonces es el caso de los creyentes que pueden luego convertirse en apóstatas, de personas que niegan por completo la fe, de personas que ya no tienen ningún tipo de vínculo ni nexo con lo que la palabra enseña, con las palabras de Cristo, con nada, y no tienen el mínimo de respeto por nada de lo que la Biblia enseña. Es una situación difícil que debemos evitar a toda costa. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, dice: y confías en que serás guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Imagínense ustedes, en la ley está la forma de la ciencia y de la verdad, y somos personas que instruimos a los indoctos. Entonces la luz es también un reflejo de, valga la redundancia, de luces en el nivel de conocimiento y de sabiduría que debemos impartir a las personas. En la medida que el Evangelio ejerce el magisterio, y este es uno de los grandes problemas que tenemos las iglesias modernas, que no nos estamos ejercitando correctamente en el magisterio. Por eso yo tuve que tomar la decisión acá de que, puesto que
no pueden venir un día distinto a la semana, pues tenemos que alternarnos entonces entre enseñanzas y clases de teología, porque el magisterio tiene que ponerse en práctica. Yo no puedo aquí simplemente conformarme con creer que les estoy alimentando con los puros sermoncitos que damos nosotros los domingos acá. Yo necesito a ustedes darles leche, darles ya un alimento mucho más sólido. Un mondongo en la mañana, o otro en el almuerzo, y otro en la merienda, y otro en la cena. Algo bien duro, algo bien fuerte, bien sustancioso. Aunque a mí no me gusta para nada el mondongo, ¿no? Pero yo sé que hay mucha gente acá que sí comparte el sabor del mondongo. Sin duda, por eso lo digo, porque yo sé que a la mayoría de la gente le gusta esa cuestión. A mí nunca me ha gustado eso. Pero bueno, para gustos y colores ya sabemos, ¿no? Este es el tema, hermanos. Este es el tema. Entonces, cuando somos palabras vivientes, tal cual como Cristo fue una palabra viviente, entonces estamos también siendo con ello luz en el mundo. Tenemos la responsabilidad, entienda que tiene la responsabilidad de educar a los indoctos. Por eso tenemos que prepararnos, porque para que nosotros poder educar necesitamos ser educados. Si no somos educados no podemos educar absolutamente a nadie. ¿Qué labor más ilustre es esta, la de educar a los ilustrados? ¿Qué labor más honrable, más honesta que la de educar a los ilustrados? Sacarlos de las tinieblas a la luz. Y esto no tiene solamente repercusiones en términos espirituales, tiene repercusiones en términos naturales. No son las mismas posibilidades que puede tener de una vida exitosa una persona que nunca fue ni siquiera la básica que una persona que se graduó en una universidad, por amor a Dios. Las luces son claras. Necesitamos luces, como decía el Libertador. Necesitamos luces en la vida, sin duda alguna. Por último, Filipenses 2 dice en el versículo 14 y 15: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Sin manchas, sin arrugas, irreprensibles. Es un llamado simplemente a la pureza ritual, a la pureza espiritual del creyente. No me voy a detener mucho más en este punto, no me voy a dilatar en una explicación de esto, porque ya lo hemos venido tratando ya en las últimas enseñanzas. Por eso entonces, la conclusión lógica de todo esto es que podemos entonces entender por qué dice el texto que una ciudad que se asienta en el pináculo de un monte no puede pasar desapercibida. ¿Sabe qué cosa crea bullicio y tiene bastante iluminación? Una ciudad. Una ciudad. Una ciudad, nosotros vivimos en una ciudad, hemos vivido toda la vida, creo yo, en la ciudad, y sabemos el bullicio que las ciudades tienen, y sabemos cuántos postes de luz hay en una ciudad. Ahora, como una ciudad que para completar está en el relieve del pináculo de una montaña puede pasar desapercibida ante los ojos de las personas que pasan cerca del lugar? Es imposible. Porque la va a escuchar y la va a ver. La va a ver, ¿por qué? Porque hay mucha luz, y la va a escuchar porque hay mucho bullicio. Y así debe ser el cristiano. El cristiano debe dejarse ver. El cristiano debe dejarse ver. ¿Por qué se tiene que dejar ver? ¿Y qué es lo que tiene que dejar ver? Sus buenas obras. Su educación tiene que ser vista. Y el bullicio, en nuestro caso, la palabra que nunca deja de salir de nuestra boca, que siempre estamos educando a nuestro prójimo, no debe dejar de hacerlo. Somos ciudades asentadas sobre el pináculo de una montaña que se evidencia a kilómetros de distancia por las demás personas, porque no dejamos de pronunciar la gloriosa palabra del texto sagrado, y porque la luz que produce nuestra bondad, que produce nuestra justicia y que produce la verdad que predicamos, es imposible de dejar ver. Es imposible. Por eso no se debe encender una luz y ponerla debajo de un almud, porque la luz debe cumplir su propósito. La luz se hizo y vimos los propósitos de la luz en su aplicabilidad tanto física como espiritual.
Si ella fue creada para hacer estas cosas, no tiene ningún sentido que yo agarre entonces esa luz y la oculte, y que solamente la deje brillar cuando estoy en las 4 paredes de mi cuarto, en la intimidad con el Señor, o en las 4 paredes de mi habitación, de mi casa, y que luego cuando voy a mi trabajo, luego cuando voy a la universidad, luego cuando voy a los diferentes lugares donde tengo interacción social pública, no dejo ver nada de esa luz. Por eso el último versículo termina diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz que está de Cristo en nosotros debe alumbrar y brillar sobre todos los seres humanos de la tierra, sobre todos y cada uno de los seres humanos, porque la luz, dice, se pone en la superficie para que sea alumbrado el hogar, para que sea alumbrada la familia. La luz de Cristo debe brillar. Nuestras buenas obras, porque hay una conexión, hay un nexo claro entre luz y buenas obras, porque debemos dar buenas obras, porque dijimos, luz es bondad, justicia y verdad, y la bondad, la justicia y la verdad no solamente se manifiestan de palabras. De hecho, la bondad no puede estar solamente restringida a las palabras, porque es una bondad que debería ponerse en tela de juicio, porque la bondad debe ser operativa, operacional, debe haber un hecho material, fáctico, de esa bondad, de esa justicia y de esa verdad. Por eso nuestras obras deben dirigir la mirada hacia Cristo, no hacia nosotros. Cuando nosotros buscamos que las obras que hacemos y cuando buscamos hacer lo bueno que hacemos para que la gente nos mire a nosotros, estamos perdiendo en nuestra carrera cristiana. No estamos haciendo lo que debemos hacer. No es como esta gente que agarra y va a dar una limosna, y hay pastores y hermanos en fe que miren lo que les regalé, miren los tantos dólares que les fundé, que les di, que les adoné a la fundación tal, o la cuestión. Miren, hermano, yo no sé por qué hacen eso, no entiendo. La palabra dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O al revés, no sé cómo es que si es la derecha con la izquierda. Y hay ministerios que son excelentísimos en la pompa de mostrar públicamente cuán bondadosos son. Miren cómo yo le doy a los pobres, miren cómo mantengo a medio continente africano y todo este montón de cosas, ¿no? Ahora, yo puedo entender que detrás de eso también haya una razón que puedo entenderlo en un cierto sentido. Hay una razón para ellos justificar que los ingresos que están entrando a la congregación se están invirtiendo en labores sociales. Pero yo creo que no hace falta que lo pases por una cámara de televisión. La gente es lo suficientemente buena con la lengua para hacerlo saber entre personas. ¿O no es así? Es así. Es así, hermanos. El fin último de todo esto, de ser luces, de ser cristianos bondadosos, justos, que llevan la verdad, que educan, que hacen buenas obras, es lo que la quinta sola de la Reforma Protestante nos indica. Soli Deo Gloria. La gloria solamente es por los siglos de los siglos, y debe ser por los siglos de los siglos, para nuestro Señor. No es para nuestra gloria, es para la gloria de Él, porque eso es lo que el texto termina diciendo. Eso es lo que el texto termina diciendo. Creo que hemos podido captar una imagen medianamente clara de lo que Cristo quiso decir al declarar que sus discípulos somos luz. Como el caso de las bienaventuranzas y de la sal, ser luz revela de nuevo parte del rol que todo creyente debe poner en acto. Como ya dije, que hayamos sido comparados con una luz evidencia uno de los más grandes cumplidos que Jesús haya hecho a sus seguidores fieles. Pudimos ver las claras y distintivas funciones de la luz. Entre ellas llegaron a la mención 3 principales: para que se vea, para guiar y para advertir. Justamente en términos espirituales se aparejan esas mismas funciones, solo que su relevancia adquiere matices superlativos, puesto que la operación de brillar en el espíritu y alma de los hombres busca un fin mucho más sublime. No podemos olvidar
que no brillamos con luz propia. La fuente a la cual todo cristiano debe conectarse para poder brillar es Cristo. Él es la verdadera luz, así como es Señor de señores y Rey de reyes. Podemos fácilmente concluir que también es la luz de luces. Ser un foco que ilumina vidas es una excelsa labor que vincula al creyente en el acto de remedación más directa a Cristo. Si hay una palabra en la que pudiéramos aventurarnos a emplear como conclusión comprimida de la labor de Jesucristo en la tierra, esa es luz. Él iluminó el alma de los hombres perdidos. La iluminó con su palabra, con su amor, su justicia, santidad, misericordia, gracia y poder. Y por supuesto, con su ejemplo al ser un perfecto cumplidor de toda la norma divina. Seguir ese mismo camino es lo que hace que seamos inmensas pantallas de iluminación para un mundo que se pierde por la escasez de claridad y la abundancia de las tinieblas. Hemos sido llamados a seguir las huellas de nuestro Supremo Maestro. Por tanto, no podemos olvidarnos de brillar así como Él brilló, y todo esto debe ser para la gloria de nuestro Supremo Padre. Soli Deo Gloria.